¿Qué tiene el destino reservado para aquellos que parecen nacer en las circunstancias más adversas? La historia de Moisés, desde su nacimiento hasta su vida en Egipto, es un relato lleno de milagros y señales divinas que desafían las probabilidades humanas. Moisés, quien nacería en tiempos de opresión, se convertiría en uno de los líderes más importantes y legendarios de la historia del pueblo de Israel. Pero ¿cómo es posible que un niño, destinado a la muerte desde su nacimiento, se convirtiera en el salvador de toda una nación? Acompáñanos hasta el final de este relato para descubrir cómo el destino, la providencia y el coraje de una madre marcaron el camino de Moisés. Nos encontramos en Egipto, un imperio poderoso y vasto que bajo la mano del faraón había esclavizado a los hijos de Israel. Los hebreos, sometidos a trabajos forzados, sufrían bajo el yugo de sus opresores. Temiendo que su número creciera demasiado y amenazara la estabilidad de Egipto, el faraón emitió un edicto cruel. Todo niño hebreo varón debía ser arrojado al Nilo al nacer. La vida de Moisés comienza en medio de esta desesperanza, con un decreto que prácticamente sellaba el destino de cada recién nacido hebreo. En este escenario sombrío nace Moisés, un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su madre, Joquebed, al ver la hermosura y el potencial de su hijo, decide desobedecer el edicto. Durante 3 meses oculta al bebé en su hogar, temiendo ser descubierta. Pero sabe que no puede esconderlo por siempre y toma una decisión desesperada pero ingeniosa. Prepara una canasta de juncos, la cubre con brea para hacerla impermeable y coloca a su hijo dentro. Entonces, con el corazón cargado de dolor y esperanza, deja la canasta en el río Nilo, confiando en que Dios protegería al pequeño. Aquí es donde comienza la intervención divina. El río Nilo, que había sido ordenado como el verdugo de los niños hebreos, se convierte en el medio por el cual Moisés es salvado. La pequeña cesta flota río abajo hasta llegar al lugar donde la hija del faraón, la princesa de Egipto, se encontraba bañándose. Al ver la canasta, la princesa envía a una de sus sirvientas a recogerla. Cuando abren la canasta y ven al bebé, su corazón se enternece, y aunque sabe que es un niño hebreo, decide adoptarlo. El destino de Moisés toma un giro asombroso. El niño que debería haber sido arrojado al Nilo para morir es ahora rescatado por la misma familia que había ordenado su muerte. Pero la providencia divina no se detiene ahí. La hermana de Moisés, Miriam, que había estado observando desde lejos, se acerca a la princesa y le ofrece encontrar a una nodriza hebrea para amamantar al niño. La princesa acepta, y así, Joquebed, la madre biológica de Moisés, es contratada para cuidar de su propio hijo bajo la protección de la familia real egipcia. Este acto de misericordia por parte de la princesa fue un punto crucial en la vida de Moisés y una clara manifestación de la providencia divina. No fue casualidad que la hija del faraón estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado. Tampoco fue una mera coincidencia que su corazón se abriera a la compasión por un bebé que, según las leyes de su padre, debería haber muerto. La providencia divina utilizó a la princesa egipcia como un instrumento para garantizar que Moisés no solo sobreviviera, sino que creciera bajo la protección del poder egipcio. Sin saberlo, la princesa había facilitado que Moisés volviera a los brazos de su madre biológica. Joquebed, elegida para amamantar y cuidar a su propio hijo, pudo verlo crecer en sus primeros años bajo la protección de la familia real. Fue un giro inesperado y una muestra más de cómo la providencia divina se manifestó en cada detalle. Lo que parecía una tragedia inminente se convirtió en una oportunidad para que Moisés creciera bajo la influencia de 2 mundos, el de su origen hebreo y el de la realeza egipcia. Si bien Moisés fue criado como príncipe en la corte del faraón, su vida tomará giros inesperados que lo llevarán a descubrir su verdadera identidad y su propósito divino. ¿Qué fue lo que desencadenó su transición de un príncipe egipcio a un líder de los hebreos? La vida de Moisés es una serie de eventos marcados por lo inesperado y lo milagroso. ¿Te gustaría conocer cómo su vida cambió para siempre al tomar una decisión que lo enfrentaría directamente con el imperio más poderoso del mundo antiguo? Esta parte de la vida de Moisés es un claro ejemplo de cómo la providencia divina
puede actuar en formas misteriosas e inesperadas. A través de la princesa egipcia, Dios protegió a Moisés y lo colocó en el centro del poder que algún día él desafiaría. Sin embargo, este cuidado no fue únicamente de origen divino. Moisés crece en el palacio del faraón, rodeado de lujo y poder. Aunque es hebreo, recibe la educación y los privilegios de un príncipe egipcio. Se le enseña a leer, escribir y manejarse en la corte real. Aprende sobre la política, la religión y la guerra. Sin embargo, mientras Moisés crece en el corazón del imperio egipcio, nunca olvida sus raíces. A pesar de su crianza en el palacio, siente un profundo vínculo con su pueblo, los hebreos. El joven Moisés fue educado como cualquier otro príncipe egipcio de su tiempo. Egipto era el centro del conocimiento en el mundo antiguo, y la realeza recibía la mejor educación disponible. Moisés no fue la excepción. Fue instruido en matemáticas, astronomía, escritura jeroglífica y la historia de los faraones. Aprendió sobre la teología egipcia, los rituales sagrados y las prácticas de los sacerdotes que servían a los dioses de Egipto. Su educación también incluía entrenamiento militar, ya que se esperaba que los príncipes fueran líderes en la guerra. Esta formación integral no solo le dio a Moisés una ventaja intelectual, sino que lo conectó profundamente con la cultura egipcia. Conocía los misterios de las pirámides, los secretos del Nilo y las estrategias de liderazgo que habían permitido a Egipto dominar vastos territorios. Todo esto lo preparaba para ser un líder en Egipto, pero también sembraba las semillas de un conflicto interno. ¿Quién era realmente Moisés? ¿Era un príncipe egipcio o un hijo de Israel? Moisés vivió rodeado de riqueza inimaginable. El palacio era un mundo de oro, mármol y lujo. Los jardines eran exuberantes, llenos de flores y fuentes, y los banquetes eran opulentos, con manjares traídos de las 4 esquinas del imperio. Las vestiduras de Moisés estaban hechas de las mejores telas, y los sirvientes atendían cada uno de sus caprichos. Su vida parecía perfecta, pero detrás de esa fachada, la realidad era mucho más compleja. Como miembro de la realeza, Moisés también experimentó las intrigas políticas de la corte, las luchas por el poder, las traiciones y las alianzas secretas eran comunes en el palacio. Aunque Moisés era un favorito de la princesa que lo había adoptado, siempre existían tensiones con otros miembros de la familia real y con los cortesanos que lo veían como un extraño. La creciente sospecha de su origen hebreo no desaparecía, y los rumores de que él no era un verdadero egipcio a menudo circulaban entre los sirvientes y nobles. Esta dualidad lo llevó a sentir, desde una edad temprana, que no encajaba del todo en el mundo que lo rodeaba. Conforme pasan los años, Moisés comienza a darse cuenta de las injusticias que su pueblo sufre. Los hebreos continúan trabajando como esclavos, sometidos a crueles castigos y largas jornadas de trabajo. Moisés, que ha crecido en un entorno de riqueza y privilegio, comienza a cuestionar la opresión que ve a su alrededor. En su corazón empieza a formarse una lucha interna. ¿Es un príncipe egipcio o un hijo de Israel? Un día, mientras Moisés observa el trabajo forzado de los hebreos, presencia un acto de brutalidad que lo marcará para siempre. Ve a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. La rabia y la indignación llenan a Moisés, y sin pensarlo, interviene. En el calor del momento golpea al capataz, matándolo accidentalmente. Al darse cuenta de lo que ha hecho, Moisés entra en pánico. Sabe que, aunque es miembro de la familia real, su acto de asesinato no quedará impune. El asesinato del capataz egipcio pone a Moisés en una posición peligrosa. Aunque ha sido criado como egipcio, sabe que su identidad hebrea lo convierte en un blanco fácil para las represalias. Aterrorizado por las posibles consecuencias, Moisés huye al desierto, dejando atrás la vida de lujo y poder que había conocido hasta ese momento. Si quieres descubrir cómo la vida de Moisés en el palacio lo preparó para liderar a su pueblo hacia la libertad, no te pierdas nuestro próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia inspiradora.